Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero que abra la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 9 al verso 13. Voy a retomar la enseñanza de los espíritus Santa Iglesia y vamos a mirar la tercera característica general del espíritu de fariseísmo que encontramos precisamente en Mateo capítulo 9, versículo 9 al verso 13. Y es bien interesante esta característica general porque tiene que ver mucho con nosotros, hermanos. Toda la palabra tiene que ver con nosotros. A veces creemos que la palabra es aplicable a algunas personas y nosotros nos excluimos de ella. Ya habíamos mirado características particulares desde el punto de vista como Juan el Bautista y cómo Jesús mismo vio a los fariseos. Ahora en la Biblia, especialmente en los evangelios, encontramos que la actitud de ellos tenía que ver con muchas áreas, no solamente en el área en que Jesús y Juan lo notaron. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, verso 9 al 13, encontramos una característica muy particular de los fariseos y es el sacrificio sin arrepentimiento. Esa es una característica que nos muestra Mateo capítulo 9, verso 9 al 13. Quiero que ore por mí en esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos, Señor. Vamos a meditar tu palabra. Te ruego, eterno Dios, que me des sabiduría, que me des revelación, conocimiento de tu palabra en este tema, Señor, para edificarnos, pero sobre todas las cosas para sacar de nuestras vidas ese demonio, ese espíritu, Señor, que no tome parte de nuestra vida ni de esta iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mateo capítulo 9, verso 9 al 13 dice la Escritura: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Diga conmigo: misericordia debo hacer y no sacrificios. Ahora, ¿qué tiene que ver la misericordia con el sacrificio? Es la pregunta que yo me hice cuando estaba estudiando esta característica. Y les cuento que no me fue difícil interpretarlo, porque entendí, por lo que dice el Señor Jesucristo, que la misericordia de Dios obra cuando hay un verdadero arrepentimiento. O sea, mientras no haya un genuino arrepentimiento, la misericordia de Dios está quieta, no puede obrar. Ahora, la misericordia obra no cuando hay una actitud de sacrificio para buscar el perdón de Dios. Es completamente diferente el arrepentimiento a los sacrificios. Si nosotros miramos en el cuadro religioso católico, en esta temporada, por ejemplo, hoy, noté que muchas personas tenían ceniza en cruz de ceniza en la frente. O sea, ya dejaron de jugar a los carnavales, de hacer y deshacer, y ahora se santificaron con una cruz de ceniza en la frente. Luego vamos a entrar a una etapa en el mundo religioso
la mal llamada Semana Santa, que para algunos es parranda santa. Y empieza la gente a tener una actitud de sacrificios, cargando cruz, pagando mandas, disfrazándose de nazareno, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera, la misericordia de Dios nunca va a obrar si no hay un verdadero arrepentimiento. Es decir, no podemos nosotros tener unas actitudes de sacrificio. Por ejemplo, nosotros no podemos considerar el ayuno, los largos ayunos para buscar el perdón de Dios, porque nosotros podemos ayunar 40 días con sus 40 noches, pero si no hay un genuino arrepentimiento, es pasar hambre. ¿De acuerdo? Ahora, generalmente esto es lo que hacen la gente religiosa, que cuando pecan, ¿qué es lo que hacen? Pagan ciertas mandas o penitencias para buscar el perdón de Dios. ¿Verdad que sí? Y en lo personal, en la iglesia hay cristianos que después que pecan, oran, ayunan, pero oran y ayunan sin arrepentirse, porque han dejado estas costumbres católicas que trajeron de hace rato por tradición. Ok. Ahora, en la historia de este pasaje, nosotros encontramos a un sujeto llamado fariseo. Él le hace una pregunta, ellos le hacen una pregunta a los discípulos de Jesús, y la pregunta es: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora, esta era una pregunta ignorante desde el punto de vista de la revelación que debe ejercer un ministro de Dios y que debemos ejercer nosotros como iglesia. Ahora, se supone que los fariseos eran ministros de Dios. Ellos tenían la autoridad espiritual en Israel. Debían enseñar la palabra. Debían llevar al pueblo al conocimiento de la ley de Moisés. Pero ellos no podían entender su oficio, que era ese, llevar a la gente al arrepentimiento, como el oficio de Jesús, que era llevar a la gente al arrepentimiento. Muchos creen que el oficio de Jesús solamente era sanar enfermos, solamente era resucitar muertos o libertar endemoniados. Y mucha gente de repente cree que Jesús en estos tiempos es igual. Van a la iglesia solamente por un milagro, van a la iglesia solamente para que Dios opere algo, pero no entienden que el ministerio de Jesucristo iba más allá de hacer milagros. Iba con el propósito de llevar a la gente al arrepentimiento. Es más, los milagros mostraban y siguen mostrando la gracia de Dios para que la gente venga al arrepentimiento y busque al Señor. Entonces ellos, aunque eran líderes espirituales de Israel, ellos no podían entender que el oficio de ellos, los fariseos, iba más allá de lo que hasta ahora estaban haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ellos no podían aceptar en su círculo de amistad, ni espiritual, ni ministerial, a gente que consideraban impuras. Por eso ellos preguntan: bueno, ¿por qué si Jesús es el maestro, el rabí, enseña la palabra, si Dios está con él, ¿por qué come con los publicanos y con los pecadores? Ahora, para considerarlo mejor, entiéndame esto, escúcheme. Hay que entender que la relación de un ministro de Dios, por ejemplo la mía, y la de ustedes como iglesia en general, con los pecadores de este mundo, es una relación de misericordia para salvación y no de alcahuetería. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros los cristianos podemos sentarnos en la mesa a comer con un fornicario, con un adúltero, con un borracho, con un asesino, y podemos tener algún diálogo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 al verso 7. 1 de Pedro 4, verso 1 al 7 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Dónde padeció? En la carne, en su cuerpo.
Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Note, Jesús no sufrió en el espíritu, no sufrió en el alma, porque el alma y el espíritu no padecen los sufrimientos de un cuerpo. Entonces Él tuvo que vestirse de hombre conforme a nuestra semejanza y padeció. Y dice que nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento. ¿Dónde estaba la determinación de Jesús de padecer en la cruz? En su pensamiento. ¿Sí o no? En su mente estaba la determinación de ir a la cruz. Sigue diciendo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tremendo, interesante esto, y quiero que lo interpretemos correctamente para que entendamos cuál es el pensamiento del cual habla el apóstol Pedro. Dice que quien ha padecido en la carne, en el cuerpo, dice, terminó con el pecado. ¿Dónde es que se enseñorea el pecado? ¿En la carne? ¿En el cuerpo? ¿Sí o no? Nosotros no vamos por ahí mostrando el alma ni mostrando el espíritu. Vamos caminando con un cuerpo. ¿Qué es lo que la gente ve cuando nos portamos mal? El cuerpo, las malas acciones. ¿Sí o no? Eso es lo que la gente ve. Entonces, cuando nosotros dice padecemos en la carne, ¿sabe qué significa esto? Sacrificio. Los monjes católicos, escúchame por Dios, los monjes católicos, ¿qué hacen? Ellos se laceran la piel, el cuerpo. Martín Lutero, uno de los personajes que Dios usó para traer una renovación a la iglesia, él se amarraba tablas con puyas, con clavos, fuertemente en el pecho, en la espalda, y se laceraba fuertemente con látigos, hacía largos ayunos para matar los deseos pecaminosos. Pero él encontró que eso era imposible, porque entre más se laceraba, más sufría, pero no desaparecía en él el deseo de pecar. Por eso este tema, que no puede haber sacrificio sin arrepentimiento. ¿Verdad que sí? O sea, el pensamiento de los fariseos era tener que un sacrificio sin arrepentimiento. Ahora, el apóstol Pedro dice que cuando padecemos en la carne, terminamos con el pecado. Lo que está queriendo decir es que tenemos que vivir un cristianismo con sangre. No podemos vivir un cristianismo sin sangre. Ya les explicaré más adelante qué es esto, pero note cómo la misma Biblia nos va llevando a nosotros a tomar una determinación. ¿Cómo podemos nosotros acabar con el pecado? Ahora, en el verso 3, en 1 Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o a los pecadores, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado, es decir, lo que nosotros disfrutamos, malamente hablando, en la carne en cuanto al pecado, dice, ya bastó el tiempo pasado. O sea, ya disfrutaste mucho de este mundo, ya disfrutaste mucho del pecado, ya disfrutaste mucho del libertinaje. Entonces, ese tiempo ya fue suficiente. Ya fue suficiente. Y en el verso 4 dice que a los pecadores les parece cosa extraña que tú y yo no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y como no corremos juntamente con ellos, entonces nos ultrajan. Ah, pero qué chévere, ¿no? Para que mi familia no se moleste conmigo, bueno, entonces yo voy a jugar carnaval. Para que mi familia no se moleste conmigo,
Bueno, entonces yo voy a seguir siendo católico, apostólico y remalo. Para que mi familia no se moleste conmigo. Bueno, yo voy a hacer lo que ellos hacen. Usted entenderá, pastor. Usted entenderá. Es que tengo que ganármelo para Cristo. Tengo que ganármela para Cristo. Porque si yo no me los gano, entonces me van a considerar mal. Si no pasa en esto en estos días, pasa. Pasó en los carnavales, pasó. Pero ¿qué dice la Biblia? En 1 Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los pecadores que no tienen a Cristo. Aunque te ultrajen, aunque te llamen bobo, idiota, malcriado, tú no puedes participar de lo que la gente de este mundo participa, porque entonces eres un hipócrita fariseo religioso. Verso 5 dice: pero ellos, los que los ultrajan, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero iban en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nosotros sabemos esto, que no podemos retroceder y empezar a hacer lo que antes malamente hacíamos. Nosotros sabemos que no podemos ir agarrados de las manos, asociados con un pecador, sea quien sea. Pero ¿qué hacen algunos creyentes, hermanos? Parece que el tiempo pasado de pecado no fue suficiente y todavía quieren vivir en deleites temporales del pecado. Y lo siguen practicando sin que la conciencia los estorbe. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 11, versos 24 al 27, un ejemplo en la vida de Moisés. Hebreos 11, verso 24 al verso 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay que tener fe para no pecar, hermanos. Mire cómo Moisés, por la fe, cuando ya fue bastante adulto, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, en Moisés nosotros encontramos un ejemplo de lo que es vivir separado para Dios. No separado de Dios, sino separado para vivir para Dios. Ok, aleluya. Él tomó una sabia decisión. ¿Cuál decisión? ¿Cuál decisión? Oído, no apellidarse con el nombre de su madre adoptiva. Ahora, esto no era un desprecio hacia la mujer que lo prohijó, que lo adoptó. ¿Sabe qué fue esto? Fue una sabia decisión de renunciar a los genes espirituales que él tendría si aceptaba ser parte de la familia de Faraón. Yo estaba estudiando y cuando el Señor me dijo esto, yo me quedé así asombrado. ¿Cómo una asociación puede transmitir genes espirituales? Por eso dice la Biblia que si alguien se acuesta con una ramera, un espíritu es con esa ramera. ¿Ah? De tu asociación depende tu actuación. Entonces cuando a Moisés le propusieron, mira Moisés, ya mi padre está por morir, le dijo su madre adoptiva, entonces por favor hijo, como yo soy la primogénita y en Egipto en esa época las mujeres no podían ser faraonas, en ese entonces
entonces Moisés, por favor, te toca ocupar mi lugar en el trono. Moisés se quedó pensando, wow, si yo acepto el trono, estoy aceptando que yo llevo el apellido de los faraones. Y entonces yo voy a recibir los genes espirituales de los faraones. Y voy a cortar mi destino en Dios. Esa es una sabia decisión. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, no te propone hacer cosas? Y tú no disiernes que al ceder a las propuestas pecaminosas de esa gente, te están transfiriendo demonios. Ahora, si Moisés no toma esa sabia decisión, oído esto, lo que me enseñó el Espíritu Santo, Moisés no hubiera libertado al pueblo hebreo y en consecuencia no hubiera nacido Jesús, porque Jesús es hebreo y la simiente de Jesús viene desde Abraham por toda esa descendencia hasta que nació. Entonces Moisés logró discernir que dentro de él no habían genes de Faraón, sino estaba la simiente de Abraham dentro de él. Y la simiente de Abraham es Cristo. ¿Me está entendiendo esta parte importante, hermanos? O sea, tú tienes la simiente de Abraham. La simiente de Abraham es Cristo. Los genes espirituales de Jesús están dentro de nosotros cuando lo aceptamos y cuando el Espíritu Santo habitó y habita dentro de nosotros. Por eso es que tenemos que ser diferentes. ¿Sí o no? Tenemos que ser diferentes. Aleluya. ¿Qué llevaba Moisés? Ya él llevaba los genes de su familia hebrea. Él llevaba la simiente de Abraham dentro de sí. Cuando él discierne esto, dice, wow, yo no puedo cambiar la simiente de Abraham por la simiente del diablo. Entonces fue cuando dice que él, cuando fue grande, cuando tuvo madurez, tomó una sabia decisión. Dijo, yo no voy a aceptar el apellido de Faraón. Y dice que prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? En 1 Pedro capítulo 4 verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. ¿Qué dice aquí ahora Hebreos de Moisés? Que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama esto? Sacrificio. Sacrificio. Por eso sacrificio sin arrepentimiento es una práctica farisea. O sea, yo no puedo llegar delante de Dios, Señor, me arrepiento y mi corazón todavía mantiene el deseo de pecar. Ese es fariseísmo. Es un demonio que hay que sacarlo de la vida de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Ahora, note esto. La Biblia dice que tú no puedes pecar. Mira lo que dice, tú no puedes pecar porque llevas la simiente de Dios que es Jesucristo dentro de ti. Y si pecas es porque Jesucristo no vive dentro de ti. Vaya a 1 de Juan capítulo 3 verso 9. 1 de Juan capítulo 3 verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dígale que está a su lado, si la sangre de Cristo no acaba con tu pecado, dígaselo. Dígale, si la sangre de Cristo no acaba con tu pecado, el pecado acabará contigo. ¿Ah? Y no es que la sangre de Cristo sea insuficiente y no tenga poder, sino que mucha gente anula la efectividad de la sangre de Cristo por su actitud pecaminosa. Entonces, si la simiente de Dios está dentro de nosotros, esa simiente va a bloquear el pecado, porque es una fuerza superior. ¿Sí o no?
Y no es que Jesucristo entró en ti y que te da permiso para que peques. Y bueno, cuando tú termines yo vengo o no. Si lo tenemos dentro, la simiente de Dios que es Jesús y que habita entre nosotros, anula. Aunque venga la tentación, aunque venga la propuesta, anula. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Ahora, el problema, escúcheme, el problema de muchos cristianos es que creen que si pecan y oran, empatan. Pero escuche esto, en el reino de los cielos no hay empate, siempre hay victoria. Hermano, no es un partido de fútbol o de béisbol o de lo que sea, donde está jugando por conveniencia para empatar. No, sino siempre para vencer. Ahora, escucha lo que el Espíritu Santo me transmitió. No puede el Espíritu Santo, oído, redarguir a quien no es un hijo o una hija de Dios. Tú no vas a corregir al hijo del vecino. Por muy mal que esté portando, tú llamas al papá. Al papá lo llama. ¿Verdad que sí? De repente le echarás 3, 4 miradas así ardiente con fuego que lo va a consumir, pero a nada más. Entonces, si yo soy hijo de Dios, el Espíritu Santo me va a redarguir. Pero si no soy hijo, Él a mí no me redarguye. Ahora, en el mundo Él redarguye a la gente para salvación. Pero a los hijos de Dios los redarguye para santificación, que es diferente. ¿Sí o no? Porque ya somos salvos. En el mundo Él redarguye a la gente para salvación. Pero a los hijos de Dios los redarguye para santificación, que es diferente. ¿Sí o no? Porque ya somos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. Yo quiero que quede claro que el asunto en el reino de Dios no es de fe ni de conversión, sino de nuevo nacimiento. No es de fe. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Que Dios me va a salvar, que cuando venga Cristo me voy. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, que Él me va a levantar. No. Sino de nuevo nacimiento. Porque la Biblia está diciendo que el que es nacido de Dios no peca. Porque la simiente de Dios permanece en él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tiene que ver esto con el espíritu de los fariseos? Tiene que ver, hermanos queridos, porque esto era lo que le pasaba al fariseo de Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Cuando él vio a Jesús que comía con los publicanos y pecadores, él preguntó a los discípulos: ¿por qué el maestro de ustedes come con los publicanos y pecadores? ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Mire, lo que ellos estaban, le estaba pasando a ellos, hermanos, es lo mismo que le pasa a muchos mal llamados cristianos hoy en día, que creen que Dios es alcahueta y que cada vez que se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y no es así. No es así. Cada vez que usted peca y repetitivamente comete el mismo pecado, puede arrepentirse 50,000 veces, pero si lo sigues pecando, Dios sabe, antes que peques las 51,000 veces, Dios sabe que tu corazón no se ha arrepentido y no te va a perdonar. ¿Verdad que sí? Escuche bien, Dios perdona a quien de corazón sincero se arrepiente. Pero si tú practicas el pecado, el infierno te espera. No te espera el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, cuando el apóstol Juan se refiere a la práctica del pecado, en 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Este término, no practica el pecado, oído a lo que me enseñó el Señor, él se está refiriendo a la firme decisión de algunos para pecar. A la firme decisión de algunos para pecar, porque una práctica es una firme decisión de algo que quiero hacer, ¿verdad? Y esa continuidad de pecado, oído, los convierte
en mañosos espirituales. Los convierte en peritos o expertos pecadores, donde su pecado se convierte en una industria del diablo en sus vidas. Y no solo se dañan ellos, sino a la gente que está a su lado. Cuando el Espíritu Santo me dijo, se convierte en una industria del pecado, o sea, la práctica continua de un pecado se convierte en una industria de Satanás. Yo me quedé asombrado y empecé a buscar textos bíblicos que me apoyaran esto que venía a mi mente de parte de Dios. Y encontré en Judas, vaya conmigo a la carta de Judas, antes de Apocalipsis está, en el versículo 17 al 23. Yo encontré esto. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Verso 19, estos son los que causan divisiones. Oído esto, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Verso 23, a otros salvad, arrebatándoles del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Pero como dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué indica esto? Lo que el Espíritu Santo me estaba transmitiendo. O sea, la práctica continua de un pecado se convierte en la industria de Satanás en esa persona. Y usted sabe lo que es una fábrica. Una fábrica hay producción. En una industria hay producción. Y siempre se está produciendo el mismo género, el mismo estilo. Si es zapato, zapato. Si es ropa, ropa. Entonces cuando un creyente repetitivamente está cometiendo el mismo pecado, se convierte en un productor potencial del diablo para generar y distribuir pecado. Por eso dice el Espíritu Santo hablando, aborrezcan aún la ropa contaminada por su carne. Es interesante esto, analícelo bien, porque el Espíritu Santo dice aborrezcan, no a la persona. Dice, de otros tener misericordia con temor, pero aborreciendo su ropa que está contaminada por su carne. Si tú te pones el zapato de un rumbero, es posible que el demonio que estaba en esa persona se te transfiera. ¿Sí o no? Si tú te pones la camisa de una persona que huele a mico, que las axilas le huele a de todo, de seguro se te va a pegar ese mal olor. Es lo que está diciendo la Biblia. Ahora note que el versículo 19 habla de un sensual como alguien que no tiene el Espíritu Santo, sino al diablo. Y la razón es la siguiente: el hombre no puede estar vacío. ¿Está lleno del Espíritu Santo o está lleno del diablo? Porque nosotros nacimos para ser llenos de algo o de alguien. ¿Ok? ¿Cómo dice el verso 19? Estos son los sensuales que no tienen el Espíritu, no tienen al Espíritu. Ahora, ¿quién es un sensual? El diccionario de la Real Academia Española define, oído, la sensualidad como una propensión, es decir, preferencia, afición
apego, devoción, simpatía, interés, amor, debilidad excesiva a los placeres de los sentidos. Una persona que vive por los sentidos es una persona natural. Nunca va a entender las cosas de Dios porque no se entienden en lo natural, sino según el Espíritu. Ahora, una persona sensual se dedica a satisfacer los gustos naturales. Se dedica a satisfacer los gustos naturales, los deleites de la carne, y se ocupa de las cosas que incitan y satisfacen su vista, su tacto, su gusto, su oído y su olfato. Una persona que es dominada por un espíritu de laxivia siempre tiene que estar viendo morbo, películas de morbo, ¿sí o no? Para satisfacerse a sí mismo. Una persona que está viviendo con una mente lujuriosa, todo lo que ve tiene símbolo sexual. Por eso dice que los sensuales no tienen al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo no habita en creyentes sensuales? No estoy hablando del mundo, sino de cristianos. Porque el Espíritu Santo no modela, ni mide 90, 60, 90. Porque el Espíritu Santo no seduce con coquetería. Él muestra tu destino eterno y te llama para que tengas un compromiso con Él. Damos gloria en nombre del Señor. ¿Ok? Entonces en Judas, versículo 19, la palabra sensuales se tradujo del griego psukikos, que define a una persona sensitiva llevada por la mente natural. Esto es, que no ha nacido de nuevo. Diríamos entonces, siguiendo la línea de esta serie, que se trata de alguien que practica, oído, un cristianismo sin sangre, es decir, sin sacrificio. Y ser cristiano implica no solo una devoción de 2 o 3 horas que dura el culto, sino de vivir una vida sacrificada para el Señor y su reino. Eso es cristianismo con sangre. No es que usted se vaya a cortar ahora, no, sino que todo lo que te cuesta un sacrificio para santificarte, tú lo tienes que hacer aunque te cueste la vida. Tienes que hacerlo aunque te ultrajen. Tienes que hacerlo aunque te critiquen, aunque te quiten la amistad, aunque pierdas en lo natural. Eso es cristianismo con sangre, hermanos. Dice la Biblia en Hebreos que nosotros todavía no hemos padecido tentación según la sangre. O sea, todavía nadie aquí han disparado por ser cristiano. Todavía que a nadie lo han acuchillado porque es cristiano. A nadie. Bendito sea Jesucristo. Nunca, oído esto, nunca ha habido salvación sin sangre. El día que Adán y Eva pecaron, que se pusieron hojas de higuera, ¿sabe qué hizo Jehová? Jehová le puso unas vestiduras de piel, es decir, sacrificó un animal, derramó sangre para vestir a Adán y a Eva. Dice la Biblia que Jesucristo es el Cordero inmolado de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces nunca ha habido salvación sin sangre, y es por eso que no habrá salvación sin sacrificio. Bájese de esa nube en la cual mucha gente se ha montado, de tener un evangelio cómodo, tranquilo, sin compromiso. Yo voy cuando sea la voluntad de Dios ir al culto, o yo me congrego cuando tenga tiempo, yo diezmo cuando tenga bastante, pero cuando tengo poquito no puedo diezmar. Yo ayuno cuando en verdad yo sienta la necesidad de ayunar. ¿Sabe? Hay momentos en que uno no siente ayunar, pero Dios te dice, ayuna. Ayer yo estaba trabajando en este tema en la mañana, y el Espíritu Santo
Yo estaba bien metido y estaba aprendiendo y desarrollando. Y el Espíritu Santo me dice, ves al altar a orar por X persona. Y yo me quedé así pensando la revelación que tenía otra vez. Ves a orar, es ahora, no es después, es ahora. Tuve que dejar lo que estaba haciendo y venir a orar, porque era el momento oportuno en el cual Dios me estaba llamando a la oración. Dios te va a poner a ti a hacer cosas, si es que le amas. Y tú no puedes decirle que no. Es en el momento ese que te está diciendo. Puedes estar muy ocupado, muy encariñado, muy encaramelado o encaramado, todo lo que te viene negado. Pero si el Espíritu Santo te dice, bájese, tome la decisión, venga a orar, venga a ayunar, vaya a leer la Biblia, tienes que hacerlo. Porque se pasa el tiempo perfecto de Dios. Bendito sea Jesús. Aleluya. Entonces nunca ha habido salvación sin sangre. Y es por eso que no habrá salvación sin sacrificio. ¿Sí entiende esta parte? No habrá salvación sin sacrificio. De la Biblia, en algunas iglesias han sacado esta palabra sacrificio. Y el evangelio que te predican es una oferta. Acepta a Cristo y eres salvo. Pero después, ¿qué viene? El compromiso de vivir una vida recta delante del Señor. Aleluya, diga aleluya. Ok. La gente entonces, ¿qué quiere? Quiere un evangelio fácil, sin compromiso. Y en esta iglesia no lo van a encontrar. Aquí no hay evangelio fácil. Si no me dice amén, me importa. Pero aquí no hay evangelio fácil. ¿Ah? Mire, por aquí han desfilado muchas personas. De cuando ven el estilo de vida y escuchan lo que predicamos, dicen, wow, esto es bien tremendo, bien teso. Les gusta la iglesia, les gusta el ambiente porque se siente la presencia de Dios, el Espíritu Santo, pero vienen cuando le da la gana, ¿sí me entienden? Y eso no es cristianismo, eso es religión. Aleluya. Ahora, el asunto no es si a ti te gusta o no te gusta. El asunto es de arrepentirse. Dicen amén. Entonces, sensual viene del latín sensualis y es, número 1, perteneciente o relativo a las sensaciones de los sentidos. Número 2, se dice de los gustos y deleites de los sentidos, de las cosas que los incitan o satisfacen y de las personas aficionadas a ellas. Y número 3, sensual es uno perteneciente o relativo al deseo sexual. Busca el diccionario y encontrará todas estas definiciones. Ahora, sensual y sexy son dos palabras que van agarradas de la mano. Y ser sexy indica una persona que explota sus cualidades físicas, haciendo resaltar su cuerpo en ropa ajustada para un fin determinado. Y esto tiene que ver con el erotismo. Y toda persona que es erótica está endemoniada por medio de un espíritu sensual. ¿Están aquí conmigo? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el espíritu antiiglesia? Tiene que ver mucho y le voy a decir por qué. Nosotros no podemos vivir de espaldas a la realidad de que el diablo, por cualquier medio, trata de introducir en la iglesia ciertas actitudes disfrazadas de cristianismo, pero en realidad son demonios. No todo lo que brilla es oro. ¿Sí o no? Y no todos los cristianos en una iglesia son santos. Y los que no se santifican son instrumentos de Satanás en esa iglesia. Lamentablemente es así. Y toda persona que es erótica está endemoniada por medio de un espíritu sensual. ¿Están aquí conmigo? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el espíritu antiiglesia? Tiene que ver mucho y le voy a decir por qué. Nosotros no podemos vivir de espaldas a la realidad de que el diablo, por cualquier medio, trata de introducir en la iglesia ciertas actitudes disfrazadas de cristianismo, pero en realidad son demonios. No todo lo que brilla es oro. ¿Sí o no?
Y no todos los cristianos en una iglesia son santos. Y los que no se santifican son instrumentos de Satanás en esa iglesia. Lamentablemente es así. Mire la Biblia. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la sinagoga de uno de los judíos y había un hombre endemoniado que era principal de la sinagoga? Posiblemente era un líder en la sinagoga. Y cuando Jesús fue a predicar la palabra, se rebotó el demonio. ¿Por qué? Porque estaba encubierto, estorbando. Y nosotros no podemos darnos ese lujo de tener en la iglesia gente que hace sacrificios sin tener un verdadero arrepentimiento. Porque no es así. No puede haber sacrificios sin un verdadero arrepentimiento. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Los fariseos querían tener una vida tranquila, cómoda, pero sin arrepentirse. Y en el pasaje de Mateo 9, verso 9 al 13, encontramos a 6 personajes. Está Jesús, quien es el personaje principal de este pasaje. Los fariseos, los discípulos de Jesús, Mateo el recaudador de impuestos y los publicanos y pecadores. 6 personajes. Ahora, como era obvio para los fariseos, siempre estaban cazando brujas en relación a Jesús. Siempre estaban viendo a ver por dónde agarraban al Señor. Por eso cuando Jesús se sentó a comer con los publicanos y pecadores, ellos le hicieron a los discípulos una pregunta que no era una pregunta sino una acusación. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran personas que tenían la responsabilidad de cobrar impuestos para el gobierno romano. Pero ellos cobraban más de lo que debían cobrar, eran usureros. Por eso los odiaban, gracias a mí. Y los pecadores, de acuerdo a los fariseos, eran personas que causaban el mal en el pueblo elegido de Dios. Por eso ellos los menospreciaban y los odiaban, los fariseos, a esta gente, a cualquier gente del común. Y cuando ellos ven que Jesús come con los publicanos y pecadores, se creían súper espiritual y súper santos. La Biblia nos habla a nosotros de una parábola, de la parábola del publicano y el pecador que oraban. Dice que el publicano oraba: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, pecador, adúltero, fornicario, diezmo de todo. Y dice que él se fue justificado por los hombres. Pero aquel publicano empezó a decir: Señor, sé propicio a mi pecador. Ni siquiera se acercó al altar. Por algo, algún motivo dice la Biblia que Dios lo justificó, o sea, lo perdonó. Porque de todas maneras, el fariseo y el publicano, aunque tenían oficios diferentes, pero ambos estaban mal delante de Dios. El fariseo por ser hipócrita y el publicano por cobrar más de lo debido del impuesto. Pero este hombre reconoció su pecado, fue delante de Dios, y Dios, ¿qué? Dios le perdonó. Pero ¿qué hizo el fariseo? El fariseo sencillamente llegó y dijo: bueno, como yo soy fariseo y soy líder espiritual y religioso, yo no tengo de qué arrepentirme, no tengo de qué venir a confesarle a Dios. Pero este publicano, hijo del diablo, este está más perdido que jabón en tina honda. Ese sí tiene que ver qué hace. ¿Qué indica esto? Una persona que estaba considerando sus actitudes sin tener un verdadero arrepentimiento. Tú y yo, si queremos ver la gloria y queremos ver la gloria del Señor, tenemos que cambiar de actitud, porque si no, el pecado nos engañará.
Dile que está a tu lado, cuidado, el pecado te engaña. ¿Sabe qué? ¿Qué enfermedad tenía el fariseo? La enfermedad del yo. Del yo. Yo no soy como este publicano, no soy adúltero, no soy mentiroso, no soy borracho, ya yo no juego a carnaval, ya yo no mato a nadie, ya yo no le robo a nadie, pero ¿qué otras cosas hace? ¿Qué otras cosas se hace? Vaya conmigo a Lucas capítulo 13, verso 1 al 5, y ahí terminamos. ¿Sabe lo que yo creo? Yo creo honestamente que la generación de creyentes de esta época se ha olvidado del verdadero significado de la palabra arrepentimiento y la han cambiado por lágrimas, por moqueos, por gemires, pero no por un cambio de actitud. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Ahora, si alguien piensa que el arrepentimiento es meramente decirle a Dios: lamento ofenderte, lamento que yo, Señor, haya pecado, está muy equivocado. Ciertamente el arrepentimiento involucra dolor por los pecados cometidos, ¿sí o no? Dolor. De eso trae también llanto. Puede traer una actitud depresiva. Pero lo más importante es si el arrepentimiento te aleja de ese pecado y lo abandonas, es un correcto arrepentimiento. Mi mamá sabía decir: ya vienes con tus lágrimas de cocodrilo. O sea, mostrando una actitud falsa que no está en el corazón. Cuando miramos este pasaje de Lucas, nosotros estamos mirando que algunas personas habían venido a él para informarle acerca de lo que Poncio Pilato estaba haciendo. Y Jesucristo tácitamente le dice: miren, ustedes piensan que estos galileos que fueron masacrados y matados por Pilato era porque eran pecadores. No. Si ustedes también no se arrepienten, aunque no estén haciendo lo malo que hicieron ellos, van a perecer igualmente. En otras palabras, ustedes están bebiendo de la misma copa, aunque practiques otra situación diferente. Amén. Entonces el arrepentimiento expresa ciertamente dolor, pero también expresa un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Para poder tener una verdadera conciencia de que lo que hemos hecho es desagradable delante de Dios, y que si verdaderamente amamos al Señor, a Dios le va a ofender doblemente si yo practico lo mismo. ¿Sí o no? Machúquese usted 2 veces en el dedo con un martillo
Machuque, usted se machuca una sola vez, ¿cierto? La segunda vez ya va martilla con cuidado, porque sabe que eso duele. Usted no sabe el dolor que le causa usted al Espíritu Santo, lo contrista, se ausenta, porque se cometen pecados, hermanos, y no es la voluntad del Señor que nosotros andemos todo el tiempo tristes, abrumados por las situaciones malas que cometemos. Ahora, ¿quién es el que produce el arrepentimiento? El arrepentimiento no habita en el corazón del hombre. El arrepentimiento no es producto del hombre. Yo quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 5, verso 31. Hechos capítulo 5, verso 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31 dice: a este, o sea, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Con qué propósito? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos capítulo 11, verso 18 dice: entonces, oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Romanos capítulo 2, verso 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tremendo, ¿no? ¿Dónde nace el arrepentimiento? Nace del corazón de Dios. No nace de tu corazón ni del mío. Es Dios quien provoca en nosotros un genuino y verdadero arrepentimiento. Pero ¿por qué Dios es quien lo provoca? Porque somos sus hijos, como dije ahorita, lo que el Espíritu Santo me reveló. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a inquietar acerca del pecado. Pero si no somos hijos, Él no lo va a hacer, porque Él no se mete con los hijos del diablo, sino con los hijos de Dios. El Espíritu Santo redarguye a la gente en el mundo para salvación, pero a los creyentes, a los hijos de Dios, para santificación. Por eso es Dios, cuando nosotros los hijos de Dios pecamos, es Dios quien nos produce en nosotros un verdadero arrepentimiento, porque es Dios quien lo provoca. Termino con esto. No puede haber sacrificio sin un verdadero arrepentimiento. Usted puede orar, puede llorar, puede ayunar, puede hacer lo que quiera, hablando en una práctica de ejercicios espirituales, pero si no hay un genuino arrepentimiento, la misericordia de Dios no obra, porque la misericordia de Dios obra cuando hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Póngase de pie, por favor.